es alta o altísima hace largos años. Lo cierto es que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, dio a conocer el número de diciembre. Y podríamos decir, con algo de sentido del humor, que finalmente el gobierno logró bajar la inflación al doble. Fue del 25,5% en este caso. Pero para conocer cómo está compuesto este número, qué chances hay de en el mediano plazo poder llegar a un número más bajo, saludamos al economista, jefe de Research en Ecolatina Argentina, Santiago Manoukian. Te saluda Pablo Markovsky y todo el equipo desde la Splendid 990. ¿Cómo te va? Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están por ahí? Un gusto hablar con ustedes. Si uno repasa cómo se compone o cómo viene la serie en los últimos meses, si lo tomamos desde enero del 2023, que arranca con 6 de inflación, tiene un pico, se mantiene más o menos estable, en abril sube al 8, y luego agosto y septiembre por encima del 12, baja en octubre, noviembre 12,8, diciembre 25,5. ¿Cómo se explica este número que pasa del 12,8 en noviembre? Con el cambio de gobierno, si bien tiene una porción y una inercia, imagino yo, con el anterior gobierno, pasa al doble. Contanos, por favor. Bueno, durante el año pasado tuvimos distintos eventos que hicieron que esta inflación, como bien decías, que comenzó en la zona del 6%, se haya ido incrementando sostenidamente. Más allá de algún que otro menos de inflación, bajaba, la tendencia era siempre creciente. Y tuvo mucho que ver con distintos factores, ¿no? En primer lugar, al comienzo del año la sequía, el impacto de la sequía, que tuvo una incidencia en el precio de algunos alimentos, como siempre ocurre en los años de sequía, y eso lo sufrimos los últimos 3 años, sobre todo en algunos productos frescos, pero también allá a partir de la primera mitad del año empezaron a aparecer otros factores, como por ejemplo un tipo de cambio oficial, un dólar oficial que se movía más cerca de la inflación para evitar que se atrasara cada vez más. Eso se mantenía un piso de inflación relativamente elevado durante el año. Después también ocurrió finalmente en agosto con la devaluación que tuvimos el día posterior a las elecciones primarias, también obviamente que fue de cerca del 20%, aceleró mucho los precios. Ahí la inflación mensual se duplicó. Recuerden que junio y julio había sido de más o menos 6% mensual, y tuvimos más del 12% en agosto y septiembre. Después se relajó un poco en noviembre, y a partir de ahí tuvimos 2 efectos fundamentales que explican un poco este 25% que estamos viendo ahora. En primer lugar, se empezaron a desarmar acuerdos de precios que estaban rigiendo con el gobierno anterior, fundamentalmente bajo el paraguas de precios justos. Había casi 50.000 productos ahí metidos, y entre ellos combustibles se empezó a ajustar muy fuertemente, pero también medicamentos, muchos productos de consumo masivo asociados a cuidado personal también, que fue uno de los rubros que más aumentó ahora. ¿Y eso por qué? Bueno, porque se iba a un gobierno que perdía poder de control, poder de policía para controlar los precios, y venía un gobierno que ya sabía que iba a devaluar y se sabía que promovía una política de precios libres. Entonces, ya antes de la devaluación tuvimos una aceleración de los precios importante, desde te diría la segunda quincena de octubre, y ahora, bueno, a mitad de mes, devaluación, fuerte traslado de los precios, y así llegamos a este 25% en el marco de esta corrección de precios relativos, como decimos, que se fue dando porque hay muchos precios que venían rezagados y ya comenzaron a ajustarse, pero es recién el comienzo. Todavía no tenemos ajustes implementados de tarifas de servicios públicos, ¿no? Luz, gas, agua todavía no está, transporte recién ahora comienza algo, combustible tuvimos algo más en enero. ¿Qué falta? Bueno, falta algo de telecomunicaciones, prepagas tiene un poco todavía por ajustar, así que estamos viendo, bueno, algunos lo han llamado sinceramiento, como queramos llamarle, es una fase de corrección de precios relativos que acelera fuertemente la inflación. Y cierro con esto, Pablo. En diciembre nosotros estimamos que los salarios reales en Argentina tuvieron la peor caída mensual, al menos desde abril de 2002. En la postconvertibilidad habíamos tenido una caída de un mes en abril de 9,5% del poder adquisitivo del salario. Bueno, en diciembre tuvimos cerca del 10%. Así que son meses muy complejos desde lo económico para los hogares, donde también van a aumentar las tarifas, y eso te resta no solo poder adquisitivo de tu salario, sino también ingresos disponibles para poder consumir. Así que muchas familias tienen que hacer un rebalanceo de sus canastas de consumo, y eso claramente va a incrementar la pobreza, la indigencia
en los próximos meses. La pregunta frente a estos números que son catastróficos para el bolsillo de los trabajadores de ingresos medios, me parece que obliga a la pregunta de, en este caso, hay gente, y la mayoría de los sectores populares, y el impacto en la clase media, pero también hay ganadores. Bueno, a ver, claramente aquellos sectores que están ajustando precios por encima del promedio están recomponiendo márgenes. Acá lo que yo siempre digo es, vos tuviste sectores que ajustaban precios por debajo del promedio, pero también tuviste sectores que ajustaban precios por encima del promedio. Y acá, al no haber acuerdos de precios y salarios que intenten moderar un poco esos aumentos de empresas que ya aumentaron muy por encima del promedio, tenés un problema ahí, justamente porque el riesgo ahí es que a vos se te ajusten los precios que venían rezagados, y eso está bien, porque son sectores que tienen que recuperar rentabilidad para que la economía funcione bien, pero el resto de los precios deberían moderarse un poco en su aumento. Pero vos decís que no ganaban, que estaban trabajando a pérdida las empresas. No, digo, por esto del sinceramiento, digo. El caso de las prepagas. Sí. El caso de las prepagas, muchos sabíamos la dificultad que había para conseguir turnos, la calidad de muchas prestaciones, y eso muchas veces tiene que ver justamente con que las prepagas, sobre todo de 2020 para acá, venían subiendo precios muy por debajo del promedio. El caso de la nafta era otro, ¿no? La nafta no aparecía, o las empresas no abastecían como correspondía, justamente porque el precio no estaba. Yo intento no ponerlo en términos de culpables o no, porque si no entramos en una discusión que nos lleva a pensar en diablo, ¿viste? U otra cosa. Lo que quiero decir es, hay empresas que sí ajustan precios muy por encima del promedio sostenidamente, y entonces el ajuste que va a haber no va a ser el salario. ¿Qué quiere decir? Que una de las herramientas a las cuales va a apelar el gobierno para responder una pregunta que me hacías antes, ¿de en qué momento puede empezar a moderarse la inflación? Bueno, justamente la recesión, la amenaza de que pueda haber un mayor desempleo y la apertura económica al comercio exterior van a disciplinar un poco los aumentos de precios hacia adelante. Entonces la magnitud de la caída del consumo también va a hacer que muchas familias no puedan consumir al mismo nivel que venían consumiendo, y eso muchas empresas lo van a enfrentar y van a tener que tomar la decisión sobre si a costa de perder algo de volumen retroceden un poco en los aumentos de Ahora, lo precios. que vos marcás, estamos hablando con Santiago Manoukian, economista, y voy redondeando esta charla, Santiago. Las empresas pueden ganar o por precio o por volumen, ¿no? Es un clásico. Y parece que en ese sentido van a consumir cada vez menos a precios impagables para, como bien vos decís, familias que van a ser arrastradas a un empobrecimiento, bueno, que ya está ocurriendo, ¿no? Todos tenemos algún familiar al que tenemos que asistir o estamos en vías de. Por lo tanto, me parece que es la baja de la inflación de los cementerios en ese caso. Bueno, hay algo de eso que decís, justamente yo decía que una de las claves para que la inflación baje en los próximos meses, acá la pregunta no es únicamente cuándo esperamos que la inflación baje, sino a costa de qué, justamente porque hay distintas formas de poder intentar moderar la inflación. Bueno, una es corregir algunos desequilibrios que tenía la economía argentina. Teníamos muy pocos dólares, muchos pesos dando vueltas que presionaban contra el dólar y contra las expectativas de que en cualquier momento iba a haber una devaluación. Eso te mantenía también justamente con la restricción a las importaciones, presiones para aumentar precios. Si vos vas corrigiendo eso te va a ayudar, pero adicionalmente está esto que yo te comentaba antes, que la variable de ajuste termina siendo un salario y una recesión que va a hacer justamente que las empresas en algún momento no puedan seguir aumentando precios, porque si no, no van a vender nada, básicamente. Eso de alguna forma, insisto, a costa de recesión, a costa de mayor pobreza e indigencia. Por ahora, por lo que conocemos del programa económico del gobierno, yo no digo que lo hayan buscado, sino lo digo simplemente como que es una consecuencia lógica de los anuncios que conocemos hasta el momento. Dijo, para terminar, el presidente Milei que si la inflación está cerca del 25, el éxito es tremendo, y dijo que habría que salir a pasear en andas al ministro Caputo. En términos de sensibilidad y tacto político, si se quiere, sabiendo que del otro lado hay millones de argentinos y argentinas que frente a estos números tienen que elegir entre pagar alimentos o los medicamentos. Si lo tuvieras enfrente al presidente, ¿qué le recomendarías? A ver, yo creo que Milei tiene un desafío no solo socioeconómico, político y también frente a la justicia por todas las medidas que quiere llevar adelante, sino también que lo comunicacional es muy relevante. Fíjense que cuando Milei comunicó el ajuste fiscal, también ahí incluyeron algunas medidas con impacto más bien simbólico que real, como por ejemplo reducir la cantidad de ministerios y secretarías,
o no renovar puestos de trabajo en el sector público, o eliminar la pauta oficial. Son medidas que tienen impacto fiscal muy pequeño. Sí, pero gana volumen político ante su electorado. Exactamente. Entonces, Milei quiere aprovechar este primer momento de mayor apoyo político y legitimidad social, porque ganó al fin y al cabo con más del 55% de los votos, y entonces también intenta desde lo comunicacional poner el foco que él está evitando una hiperinflación mayor a este aumento de precios que estamos viendo ahora. Eso te diría que es puramente político, no había ninguna justificación a que podía haber 15.000 puntos de inflación, por ejemplo, o a que la inflación iba a ser de más del 30%. Nosotros estábamos esperando ya aquí 25%, así que a nosotros no nos sorprendió, justamente por la magnitud de la devaluación que hubo este número. Nuestra medición dio 24.7, o sea, muy parecida. Entonces creo que hay que saber eso, hay que saber que es un gobierno con hiperminoría en el Congreso, partiendo de una situación social muy compleja, que intenta desde lo comunicacional ir acompañando medidas que son muy duras para la población. Santiago Manoukian, gracias por tu tiempo y seguramente estaremos hablando a la brevedad. Que estés muy bien. Pablo, un placer y feliz año para todos. Igualmente para vos. La inflación, hablando de quejas, ¿a quién no lo golpea? Bueno, a la mayoría de todos nosotros, y el deseo de que pueda esto aflojar un poco. Parece que no va en ese camino. José Luis Díaz, ¿es un hombre quejoso usted?